Nunca vayas aquí. No porque sean lugares feos, peligrosos a simple vista o marcados con señales de advertencia. Al contrario, son sitios donde la gente va a pasear, a nadar, a hacer senderismo o a sacar fotos. Lugares que parecen tranquilos, familiares, casi turísticos. Pero cada uno de ellos ya se ha cobrado vidas. Algunas muertes fueron rápidas, otras lentas y desesperantes. Y lo más inquietante es que la mayoría de las víctimas no hicieron nada extremo, solo confiaron en el lugar equivocado. Hoy te mostraré 13 rincones de España que parecen inofensivos, pero matan. Y quédate hasta el final, porque los últimos tres son tan traicioneros que incluso los locales evitan hablar de ellos. Nunca vayas aquí. A simple vista, este lugar parece exactamente lo contrario de peligroso. Agua tranquila, rocas volcánicas suavizadas por el tiempo, pequeñas piscinas naturales donde el mar parece quedarse quieto, como si hubiera decidido descansar. Es uno de esos sitios a los que la gente va en familia, donde se oyen risas, chapoteos, donde alguien dice, aquí sí se puede nadar, mira qué calmado está. Y ese pensamiento, repetido cientos de veces, ya ha matado a demasiadas personas. Estamos en las Islas Canarias, en uno de los muchos charcos naturales volcánicos que salpican la costa. Desde arriba, todo parece perfecto. El agua es cristalina. No hay olas grandes. No hay espuma violenta. No hay acantilados amenazantes. Solo una piscina natural conectada con el océano por pequeños canales entre la roca negra. El mar parece domesticado, pero no lo está. El problema de estos charcos no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Bajo la superficie, el océano sigue vivo. Respira, empuja, aspira, y lo hace con una fuerza que el cuerpo humano no puede igualar. Las corrientes no siempre entran con violencia, a veces salen, y cuando salen, lo hacen como una succión lenta, constante, casi imperceptible, hasta que ya es demasiado tarde. En 2018, una pareja joven llegó a uno de estos charcos al atardecer. Turistas, vacaciones, buen tiempo. Él tenía experiencia nadando. Ella se quedó cerca de las rocas, sentada, metiendo los pies en el agua. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Él decidió entrar, solo un poco más. Nadar hasta el centro del charco. No había oleaje, no había ruido, solo agua plana. Los testigos contaron que no gritó. Simplemente levantó la cabeza una vez, como si algo lo hubiera tirado hacia atrás. Intentó nadar hacia la roca. No avanzaba. Cada brazada parecía devolverlo al mismo sitio. Luego empezó a moverse en diagonal, buscando una salida que no existía. En menos de un minuto, la corriente lo había arrastrado hacia uno de los canales que conectan el charco con mar abierto. Ahí cambió todo. El agua dejó de ser tranquila. El canal funciona como un embudo. La corriente se acelera. El cuerpo choca contra la roca volcánica, afilada, irregular. Incluso los nadadores fuertes pierden orientación. El mar no te empuja hacia afuera de golpe. Te desgasta, te roba fuerza, te descoloca. Y cuando finalmente te saca al océano abierto, lo hace lejos, cansado, herido, sin puntos de referencia. Ella intentó entrar tras él. La gente gritó. Alguien la agarró del brazo a tiempo. Él no volvió a aparecer con vida. Y esta historia no es única. Cada año, los servicios de emergencia de Canarias repiten el mismo patrón. Personas que entraron en charcos naturales seguros. Turistas, locales, deportistas. Algunos resbalan en las algas húmedas y caen justo en el punto donde la corriente entra o sale. Otros se confían por el aspecto de piscina. Otros simplemente subestiman al océano. El mar no necesita olas gigantes para matar. La roca volcánica tampoco ayuda. Está cubierta de algas resbaladizas. Caminar descalzo ya es peligroso. Caer significa golpes, cortes profundos, desorientación. Y el pánico es el último clavo. Cuando el cuerpo entra en pánico, consume oxígeno más rápido, pierde coordinación, se vuelve torpe. Exactamente
lo que no necesitas en agua en movimiento. Lo más cruel de estos lugares es su apariencia. No parecen trampas, parecen refugios, sitios donde el mar se calma, donde uno piensa que está protegido. Y por eso engañan incluso a quienes creen conocer el océano. Después de cada tragedia, aparecen advertencias, carteles, recomendaciones. Y con el tiempo, la gente vuelve a entrar, porque el agua sigue clara, porque el día sigue siendo bonito, porque nada parece haber cambiado. Pero el mar sigue ahí, esperando. Este fue solo el primer lugar, y aún parecen inofensivos. Los siguientes ya no solo engañan por su belleza, engañan porque nadie espera morir allí. Nunca vayas aquí pensando que es solo un paseo. Este lugar no tiene nada de extremo a primera vista. No es una cima afilada ni un acantilado dramático. No hay señales de peligro evidentes, ni vallas, ni advertencias claras. Es un sendero ancho, bien marcado, de esos que aparecen en folletos turísticos como ruta fácil, apta para todos, ideal para una excursión tranquila. Precisamente por eso, este sitio ha acabado con vidas. Estamos en los Pirineos, en una zona muy frecuentada por excursionistas, cerca de varios pueblos pequeños, verdes, aparentemente seguros. El paisaje es precioso, praderas abiertas, montañas suaves, un camino que serpentea sin brusquedad. Nada que haga pensar en un riesgo real. La mayoría de la gente va sin equipo técnico, algunos incluso con zapatillas urbanas. Porque aquí, según dicen, no pasa nada. Pero pasa. El problema de este lugar no es el terreno en sí, es el clima, y sobre todo, la niebla. En los Pirineos, la niebla no llega despacio, no avisa, no se forma poco a poco. A veces aparece en cuestión de minutos, como si alguien bajara una cortina blanca sobre el paisaje. De repente, lo que hace un momento estaba claro, desaparece. El camino se difumina, las referencias visuales se borran, y el cerebro, sin darse cuenta, empieza a cometer errores. En 2020, un hombre de mediana edad salió a caminar solo por esta ruta. No era un imprudente, tenía experiencia, conocía la zona, había hecho senderismo durante años. El día era bueno, el pronóstico no alertaba de nada grave. Decidió hacer un recorrido corto, volver antes de que anocheciera. Nada extremo, nada arriesgado. A mitad del camino, la niebla cayó. Al principio, no le dio importancia. Siguió andando. Pensó que en unos metros se despejaría. Pero ocurrió lo contrario. La visibilidad se redujo a pocos metros. El sendero, que antes era evidente, empezó a confundirse con otras trazas, con zonas de hierba pisada, con pequeñas bifurcaciones que no recordaba. Sacó el móvil. La señal era débil. El GPS tardaba en cargar. Decidió girar. Ese fue el error. Cuando el cerebro entra en desorientación, no siempre caminas en línea recta. A veces, crees que retrocedes, pero en realidad, describes un arco. A veces, eliges el camino que parece bajar, convencido de que te llevará a una zona más segura. En realidad, te acerca a un cortado suave, casi invisible con niebla, que no parece peligroso, hasta que das el último paso. El hombre no cayó desde una gran altura. No hubo un precipicio espectacular. Fue una pendiente traicionera, húmeda, cubierta de hierba y roca. Resbaló, rodó, se golpeó. No pudo levantarse. La temperatura empezó a bajar. La niebla mantuvo la humedad constante. El cuerpo, mojado, empezó a perder calor rápidamente. Hipotermia. No murió en minutos, murió en horas. Los equipos de rescate lo buscaron al día siguiente. Pasaron varias veces cerca de él sin verlo. La niebla seguía allí. El paisaje lo había escondido. Cuando lo encontraron, estaba a menos de 1 kilómetro del sendero principal. Menos de 1 kilómetro. Pero en montaña, con niebla, eso puede ser otro mundo. Este tipo de tragedias se repite más de lo que la gente imagina. Personas que salen a dar un paseo, que no llevan ropa térmica porque no hace frío, que no avisan a nadie porque es un recorrido corto, que confían en el móvil como si fuera infalible. Y cuando la niebla cae, el entorno se transforma en una trampa silenciosa.
La montaña no necesita ser violenta para matar. No necesita avalanchas ni tormentas épicas. A veces, solo necesita borrarte el camino. Lo más inquietante es que, cuando la niebla se va, el lugar vuelve a parecer inofensivo. El sendero reaparece. El paisaje vuelve a ser amable. Nada indica lo que ocurrió allí. Nada recuerda al caminante que no volvió. Y por eso, la siguiente persona vuelve a entrar confiada. España está llena de lugares así. Lugares que no parecen peligrosos. Lugares que no intimidan. Lugares donde la tragedia no llega con ruido, sino con silencio. Y esto es solo el segundo. Los siguientes ya no dependen solo del clima. Dependen de algo aún más traicionero. La falsa sensación de control. Nunca vayas aquí pensando que el peligro siempre se anuncia con ruido. Este lugar no grita, no impresiona y no parece amenazante. Es una playa amplia del Mediterráneo español, de esas donde el agua entra poco a poco, donde no hay olas grandes rompiendo con fuerza, donde la gente se mete al mar hablando tranquilamente, convencida de que si no hay espuma ni corrientes visibles, no hay riesgo. Es una playa donde nadie espera morir. El problema es que aquí el mar mata en silencio. Desde la orilla, el agua parece estable, casi inmóvil. No hay banderas rojas, no hay advertencias claras. Los bañistas avanzan sin miedo porque el fondo es suave y la profundidad aumenta de forma gradual. Pero bajo esa apariencia tranquila, se forman corrientes de retorno, canales invisibles que funcionan como cintas transportadoras hacia mar abierto. No empujan de golpe, no asustan al principio, simplemente te alejan, metro a metro, mientras crees que sigues en control. En el verano de 2020, un hombre de 38 años entró a nadar con su hermano menor. Ambos eran buenos nadadores. Habían crecido cerca del mar. Conocían la costa. Se metieron juntos, charlando, avanzando un poco más porque el agua estaba agradable y nada parecía fuera de lo normal. En un momento, el hermano pequeño decidió volver a la orilla. El mayor se quedó unos segundos más, flotando boca arriba, disfrutando de la calma. Cuando intentó regresar, notó que no avanzaba. No entró en pánico de inmediato. Pensó que estaba cansado. Nadó con más fuerza. El cansancio llegó rápido, demasiado rápido. Cada brazada parecía devolverlo al mismo sitio. Desde la playa, nadie notó nada extraño. No estaba agitando los brazos. No gritaba. Solo una cabeza moviéndose en el agua, como tantas otras. El problema de estas corrientes es que agotan sin avisar. El cuerpo lucha contra algo que no entiende. El oxígeno se consume. Los músculos empiezan a fallar. Cuando el pánico llega, llega tarde. El hombre intentó gritar, pero la voz se pierde entre el sonido normal del mar. Algunos bañistas lo vieron, pero pensaron que estaba jugando o nadando. En cuestión de minutos, desapareció bajo la superficie. El rescate comenzó tarde. Cuando los servicios de emergencia llegaron, el mar seguía igual de tranquilo. Sin olas, sin señales de violencia. Encontraron el cuerpo horas después, lejos de la orilla, sin golpes, sin heridas visibles. Ahogamiento puro. Un hombre sano, fuerte, vencido por algo que no se ve. Lo más cruel de estas playas es que no aprendes del lugar. Después de una tragedia, el paisaje no cambia. El agua sigue clara. La arena sigue limpia. Al día siguiente, otras personas vuelven a entrar al mar convencidas de que aquí no pasa nada, porque el peligro no dejó marcas visibles. España está llena de playas así, accesibles, bonitas, familiares, lugares donde la gente muere no por imprudencia extrema, sino por confiar en lo que ve. Y el mar, que no necesita enfurecerse para matar, sigue esperando al siguiente que confunda calma con seguridad. Y todavía no hemos llegado a los lugares donde el agua ni siquiera parece el problema. Nunca vayas aquí pensando que una cueva es solo roca y sombra. Este lugar no impresiona desde fuera. No hay una gran boca oscura ni un cartel que diga peligro. Al contrario, la entrada es baja, discreta, casi amable. Parece un refugio natural perfecto para escapar del calor, para explorar un poco.
para hacer fotos. Muchos llegan con linternas pequeñas, algunos incluso con zapatillas de playa. Porque nada, absolutamente nada, sugiere que este sitio pueda matarte. Estamos en Asturias, en la conocida Cueva del Agua, un lugar famoso entre excursionistas, espeleólogos aficionados y turistas curiosos. Por fuera, el entorno es verde, húmedo, tranquilo. El sonido del agua acompaña el camino. Todo transmite seguridad. Demasiada. El problema de esta cueva no es la oscuridad, es el agua. La Cueva del Agua es un sistema vivo. Respira con la lluvia, se llena y se vacía sin avisar. El río subterráneo que la atraviesa parece manso durante la mayor parte del año. El nivel es bajo, el caudal tranquilo. Se puede caminar por dentro durante metros, incluso cientos, sin dificultad. Y por eso la gente entra. Pero cuando llueve en la montaña, aunque sea lejos, aunque sea horas antes, la cueva cambia de personalidad. En 2014, un grupo de amigos decidió entrar por la tarde. No eran imprudentes. Habían mirado el tiempo. No llovía en ese momento. El agua estaba baja. Avanzaron con calma, riendo, comentando lo impresionante del lugar. La cueva parecía estable. El río apenas cubría los tobillos. Nada indicaba peligro. Hasta que lo hizo. El agua empezó a subir sin ruido. No fue una avalancha repentina. Fue algo peor. Una subida lenta y constante. Al principio pensaron que era su percepción. Luego notaron que las rocas por las que habían pasado secas ahora estaban mojadas. El nivel les llegó a las rodillas. Decidieron volver. Ahí comenzó la trampa. Cuando una cueva se llena, no lo hace de forma uniforme. Se forman sifones. Pasos que antes estaban al aire quedan completamente sumergidos. El agua empuja desde detrás. El espacio se estrecha. El techo baja. El sonido cambia. El aire se vuelve pesado. Uno de ellos resbaló. Cayó al agua. El golpe no fue grave, pero perdió la linterna. La oscuridad se volvió total. El pánico apareció. El agua ya les llegaba a la cintura y seguía subiendo. Intentaron avanzar a tientas, chocando con la roca, con el río empujando en contra. El frío entumecía las manos. La respiración se aceleró. El oxígeno parecía acabarse. Uno consiguió salir. Los otros no. Los equipos de rescate tardaron horas en entrar. El nivel del agua tuvo que bajar. Cuando finalmente los encontraron, estaban a pocos metros de la salida. No murieron por un derrumbe. No murieron por una explosión de agua. Murieron atrapados, sin espacio para respirar, en un lugar que minutos antes parecía una excursión inofensiva. Y esta no es una historia aislada. Las cuevas de este tipo son especialmente traicioneras porque no avisan en el momento. El peligro empieza fuera, con lluvias que no ves. La montaña recoge el agua y la envía al interior, como un sistema de tuberías natural. Cuando llega, no pide permiso. Y dentro de una cueva, correr no sirve. Nadar no sirve. Gritar no sirve. La oscuridad multiplica el miedo. El agua fría roba fuerza. El sonido del río se vuelve ensordecedor. El cuerpo entra en modo supervivencia, pero no hay decisiones correctas que tomar cuando el camino de salida desaparece bajo el agua. Lo más inquietante es que, al día siguiente, la cueva vuelve a estar tranquila. El nivel baja. El río parece inofensivo otra vez. Nuevas personas se acercan. Ven fotos. Escuchan que es fácil. Que solo hay que tener cuidado. Y entran. España está llena de cuevas así. No parecen trampas. No parecen mortales. Pero funcionan con reglas que no se ven desde la entrada. Reglas que no perdonan errores pequeños ni retrasos de minutos. Aquí no mueres por ir demasiado lejos. Mueres por quedarte un poco más. Y aún quedan muchos lugares que parecen aún más seguros que una cueva. Algunos están a plena luz del día. Otros están llenos de gente. Y aún así, matan. Nunca vayas aquí pensando que un embalse es solo agua quieta. Este lugar parece diseñado para la tranquilidad. No hay olas, no hay ruido del mar, no hay corrientes visibles. La superficie es lisa, oscura, casi inmóvil. Desde la orilla parece un espejo.
Es el tipo de sitio donde la gente va a pasar el día, a pescar, a darse un baño cuando aprieta el calor, donde alguien dice, aquí no pasa nada, no es como el mar. Y ese pensamiento ha sido el último de muchas personas. Estamos en un embalse del interior de España, uno de tantos repartidos por el país, rodeado de colinas suaves, vegetación seca, caminos de tierra. No hay socorristas, no hay banderas, no hay carteles claros de peligro, porque, en apariencia, el agua no se mueve. Pero los embalses esconden un enemigo que no se ve desde fuera, el frío y lo que hay bajo la superficie. En verano, el contraste es brutal. El aire puede superar los 35 grados. El sol cae sin piedad. El cuerpo pide agua. Meterse parece una buena idea. El problema es que el agua del embalse no se calienta como la del mar. A pocos metros de la superficie, la temperatura cae en picado. Y cuando el cuerpo entra en contacto con esa capa fría, ocurre algo que muchos no esperan. El shock térmico. Los músculos se contraen de golpe, la respiración se descontrola, el cuerpo pierde coordinación durante segundos, largos, eternos. Y en el agua, perder el control durante segundos puede ser suficiente. Pero eso no es todo. El fondo del embalse no es limpio. Hay troncos sumergidos, restos de árboles, estructuras antiguas, muros de pueblos inundados, cables, ramas, todo lo que quedó ahí cuando el valle se llenó de agua. Desde arriba no se ve nada. El agua oscura oculta las trampas. Y cuando alguien entra en pánico, patalea, intenta mantenerse a flote. Es fácil engancharse con una pierna, con un brazo, con la ropa. En 2017, un hombre de 42 años fue a pasar el día con amigos. Calor intenso. Picnic. Risas. A media tarde, decidió darse un baño rápido. Sabía nadar. No se alejó mucho de la orilla. Entró despacio. Sintió el frío. Se rió. Dijo que estaba helada. Dio unos pasos más. Y entonces, desapareció. Sus amigos pensaron que estaba buceando. Pasaron segundos. Luego minutos. Nadie gritó al principio. Nadie pensó en lo peor. Cuando se dieron cuenta de que algo iba mal, ya no lo veían. El agua seguía tranquila, sin burbujas, sin señales. Los buzos lo encontraron horas después. Estaba a pocos metros de donde había entrado. Una pierna atrapada entre ramas sumergidas. No había heridas graves. No había señales de lucha violenta. Todo indica que el frío lo sorprendió, que perdió fuerza, que intentó liberarse y no pudo. El agua no necesitó moverse, solo necesitó esperar. Este tipo de muertes se repite una y otra vez en embalses de toda España. Personas que entran solo un momento, que no llevan chaleco, que no piensan en el fondo porque el agua parece profunda y limpia. Personas que no saben que, en un embalse, el agua mata de forma distinta. Aquí no te arrastra una ola, no te empuja una corriente visible, te apaga poco a poco. El frío te quita la fuerza. El pánico te acelera la respiración. El cuerpo se cansa antes de lo que esperas. Y cuando intentas volver, algo te sujeta desde abajo. No con violencia, con firmeza. Lo más cruel es que desde fuera, nadie nota nada. El embalse no cambia. La superficie sigue lisa. La tarde continúa. Otros siguen bañándose en otra zona, convencidos de que fue un accidente aislado. Una mala suerte. No entienden que el lugar en sí es la trampa. España está llena de embalses así. Bellos, silenciosos, aparentemente seguros. Lugares donde la gente baja la guardia porque no siente el peligro. Y el agua, oscura y quieta, hace el resto. Y aún quedan muchos sitios más que parecen incluso más seguros que un embalse. Algunos están llenos de gente. Otros aparecen en todas las guías turísticas. Y aún así, matan. Nunca vayas aquí pensando que un mirador es solo un sitio para mirar. Este lugar aparece en guías turísticas, en redes sociales, en recomendaciones de viaje. Un punto elevado con vistas espectaculares, de esos donde la gente se detiene, saca el móvil y piensa que el peligro está lejos, abajo, en el vacío que se abre frente a sus ojos.
Pero lo que casi nadie considera es que, en este lugar, el peligro no empieza en el borde. Empieza antes. Estamos en un acantilado de la costa española, uno de esos miradores naturales sin barandillas continuas, sin grandes vallas, sin sensación de amenaza inmediata. El suelo es irregular, de roca erosionada por el viento y el salitre. Parece firme, parece seca, parece estable, y durante la mayor parte del tiempo lo es, hasta que deja de serlo. En 2022, una joven pareja subió hasta este punto al atardecer. Querían una foto. Nada extremo, nada fuera de lo común. Había más gente alrededor. Familias, otros turistas, caminantes. El viento era suave. El cielo estaba limpio. El mar, cientos de metros más abajo, parecía una postal. Se acercaron un poco más para encuadrar mejor la imagen. Solo un paso. Luego otro. El suelo cedió. No fue un gran desprendimiento espectacular. No hubo un estruendo que alertara a todos. Fue una rotura seca, repentina, de una placa de roca que parecía sólida. La erosión había trabajado durante años desde abajo, invisible. La capa superior, engañosamente estable, no aguantó el peso extra. Uno de ellos perdió el equilibrio. El otro intentó sujetarlo. Ambos cayeron. Los testigos dijeron que todo ocurrió en segundos. No hubo tiempo para reaccionar. No hubo gritos largos. El vacío no da margen. El rescate fue imposible desde el primer momento. El mar se encargó del resto. Este tipo de accidentes no son raros en acantilados españoles. Ocurren en días tranquilos, con buena visibilidad, sin condiciones extremas. El factor común no es la imprudencia temeraria, es la confianza, la idea de que, si otros han pasado por ahí, si hay huellas, si hay fotos en Internet, entonces el terreno es seguro. No lo es. Los acantilados son estructuras vivas. Cambian con el viento, con la lluvia, con la sal, con el tiempo. La roca se fractura lentamente, se vacía por dentro, y el punto que ayer aguantó hoy puede romperse sin aviso. No hay señales visibles. No hay grietas evidentes. A veces, el primer indicio de fallo es la caída. El viento también juega su papel. Incluso una racha moderada puede desestabilizar a alguien cerca del borde. No hace falta que empuje con fuerza. Basta con un desequilibrio leve, un paso atrás mal calculado, una piedra suelta bajo el pie. El cuerpo intenta corregir, y ya no hay suelo. Lo más inquietante es que después de una tragedia, el lugar sigue igual. El mirador no se cierra siempre. La vista sigue siendo hermosa. La gente vuelve, saca fotos, se acerca solo un poco más. Porque el peligro no es evidente. Porque no hay sangre, ni restos visibles, ni una marca que diga, aquí, alguien murió. España está llena de puntos así. Lugares elevados, abiertos, sin protección completa. Sitios donde la belleza invita a avanzar cuando el instinto debería decir lo contrario. Y el entorno, que parece sólido, solo espera el momento adecuado para fallar. Aquí no mueres por hacer algo extremo, mueres por dar un paso de más. Y todavía quedan lugares donde el peligro no está en la altura, ni en el agua, ni en el clima. Lugares donde la amenaza es más silenciosa, más lenta y más difícil de detectar. Nunca vayas aquí pensando que perderse es imposible, porque hay árboles, senderos y pueblos cerca. Este lugar no es una montaña extrema ni un desierto infinito. Es un bosque, verde, frondoso, húmedo, lleno de caminos que parecen llevar a algún sitio. Un entorno que transmite vida, sombra, frescor. Un sitio donde la gente va a caminar para relajarse, para desconectar, para dar una vuelta. Y precisamente por eso, este bosque ha sido escenario de tragedias que nadie vio venir. Estamos en un bosque del norte de España, una zona muy transitada los fines de semana. Hay rutas señalizadas, áreas recreativas, incluso merenderos. El tipo de lugar donde alguien sale sin mochila, sin mapa, sin ropa de abrigo extra, convencido de que, pase lo que pase, siempre habrá una carretera cerca. Pero el bosque no funciona así. Aquí, el enemigo no es el terreno, es la desorientación. Los árboles son altos, densos,
muy similares entre sí. El suelo está cubierto de hojas, raíces y barro. Los senderos se bifurcan, se cruzan, se borran con la lluvia. Y cuando el cielo se cubre, cuando la luz baja, el bosque se vuelve uniforme. Todas las direcciones parecen iguales. El cerebro pierde referencias sin darse cuenta. En 2016, un hombre de 55 años salió a caminar solo por una ruta que conocía. No era la primera vez. Había ido muchas veces. El día empezó despejado. Temperatura suave. Nada que hiciera pensar en peligro. A mitad del recorrido, decidió salirse unos metros del camino para acortar. Solo unos metros. Pensó que volvería a encontrar el sendero más adelante. No lo hizo. Al principio, no se preocupó. Caminó un poco más. Luego intentó retroceder. Pero en el bosque, retroceder no siempre significa volver. Las huellas desaparecen rápido. El suelo es blando. Las hojas se mueven. Los puntos de referencia se repiten. Cuando sacó el móvil, la cobertura era débil. La batería ya estaba baja. Pensó que lo mejor sería seguir avanzando hasta encontrar algo conocido. Ese pensamiento es letal. Cuando una persona se pierde en un bosque, suele caminar en círculos sin saberlo. El cuerpo cree que va recto, pero pequeñas correcciones inconscientes lo desvían. El cansancio aumenta, la ansiedad aparece, el ritmo se vuelve irregular. Empiezas a sudar, a tener frío al mismo tiempo. La noche se acerca sin que te des cuenta. Ese hombre fue encontrado 2 días después. Estaba a menos de 3 kilómetros de una carretera. 3 kilómetros. Pero había pasado la noche a la intemperie. La ropa húmeda, la temperatura bajando, el cuerpo agotado. No murió por una caída ni por un ataque. Murió por hipotermia y agotamiento. En un bosque que parecía amable. En una zona que nadie consideraba peligrosa. Y no es un caso aislado. Cada año, los equipos de rescate repiten el mismo patrón. Personas que entraron a caminar un rato, que se salieron del sendero solo un poco, que no pensaron que un bosque pudiera matarlos. Personas que no avisan a nadie porque creen que no hace falta. Personas que confían en que, si algo va mal, sabrán volver. El bosque no te empuja, no te ataca, te desgasta. La humedad roba calor. El cansancio roba claridad mental. El miedo hace que tomes malas decisiones. Y cuando cae la noche entre los árboles, el entorno se vuelve hostil de forma silenciosa. Cada ruido parece una amenaza. Cada dirección parece incorrecta. Te sientas un momento para pensar. Y ese momento se alarga demasiado. Lo más inquietante es que, al día siguiente, el bosque vuelve a ser el mismo. Verde, tranquilo, familiar. Otras personas entran sin saber que, a pocos metros del sendero, alguien luchó durante horas por no quedarse dormido para siempre. España está llena de bosques así. Lugares que no asustan. Lugares que no parecen trampas. Lugares donde la tragedia ocurre sin testigos y sin ruido. Porque nadie imagina que perderse pueda ser tan mortal. Y aún quedan lugares peores. Algunos parecen incluso más seguros que un bosque. Algunos tienen agua clara y poco profunda. Algunos son favoritos en verano. Y aún así, matan. Nunca vayas aquí pensando que un río pequeño no puede matarte. Este lugar parece diseñado para el verano. Agua clara, corriente suave, poca profundidad, piedras redondeadas donde la gente se sienta, come, se baña. Es el tipo de sitio al que se llega caminando en chanclas, donde alguien mete el pie y dice, está fresquita, donde los niños juegan cerca de la orilla y los adultos se relajan convencidos de que, si algo pasa, siempre se puede tocar fondo y levantarse. Ese pensamiento es el error. Estamos en un río del interior de España, en una zona muy popular durante los meses de calor. No es ancho, no es caudaloso, no parece peligroso. Pero este tipo de ríos esconden una trampa que no se ve desde fuera. Los sifones y las corrientes subterráneas. Zonas donde el agua, en lugar de seguir su curso normal, desaparece entre las rocas, acelera bajo el suelo y vuelve a salir más adelante. Desde la superficie, todo parece normal. El agua fluye tranquila, pero debajo, el movimiento es brutal.
En 2019, un grupo de amigos fue a pasar el día. Comida, risas, calor. Uno de ellos, un chico de 27 años, decidió cruzar el río por una zona que parecía poco profunda. El agua le llegaba apenas por encima de las rodillas. Avanzó con cuidado, apoyándose en las piedras. En un punto, dio un paso más, y el suelo desapareció. No cayó en un agujero visible, cayó en una zona de succión. El agua lo empujó hacia abajo y hacia adelante al mismo tiempo. No era profundidad lo que había ahí, era fuerza. Intentó ponerse de pie, pero la corriente lo pegó contra el fondo. Trató de nadar hacia la orilla, pero el agua lo devolvía al mismo sitio. Desde fuera, sus amigos veían solo burbujas y movimientos confusos. Pensaron que estaba jugando, que buceaba. Cuando se dieron cuenta de que algo iba mal, ya no lo veían. Los sifones funcionan como trampas naturales. El agua entra por una grieta, se acelera y arrastra todo lo que encuentra. Una persona atrapada ahí no lucha contra una corriente superficial, lucha contra una presión constante que no te deja salir. El cuerpo se agota en segundos, los pulmones se llenan y el pánico acelera el final. Los equipos de rescate tardaron horas en localizar el punto exacto. El cuerpo apareció más abajo, en una zona tranquila del río, donde nadie habría imaginado que venía de un lugar tan aparentemente inofensivo. No tenía golpes graves, no había señales externas de violencia. El río no necesitó fuerza visible para matar. Este tipo de accidentes se repite cada verano. Personas que se tiran de cabeza en pozas que no conocen. Otras que cruzan ríos bajos confiando en que el fondo es uniforme. Algunas resbalan en piedras cubiertas de algas, caen justo donde la corriente cambia y no vuelven a salir. Y lo más peligroso es que no siempre hay señales. No hay remolinos evidentes. No hay ruido. No hay espuma. El agua parece tranquila hasta el último segundo. Además, muchos de estos ríos tienen agua extremadamente fría incluso en pleno verano. El contraste provoca shock por frío. Los músculos se tensan. La respiración se acelera. El cuerpo pierde coordinación justo cuando más la necesita. Una persona que podría nadar perfectamente en una piscina entra en pánico en un entorno natural que no entiende. Desde fuera, el lugar no cambia después de una tragedia. El río sigue fluyendo. El sol sigue brillando. Otros llegan, se sientan en la misma piedra, meten los pies en el agua y repiten la frase de siempre. Aquí no pasa nada. España está llena de ríos así, accesibles, familiares, engañosamente tranquilos, lugares donde el peligro no se anuncia con carteles ni con ruido, sino que espera bajo la superficie, invisible, paciente. Y todavía quedan lugares aún peores. Algunos parecen incluso más seguros que un río. Algunos están llenos de gente. Algunos salen en todas las fotos. Y aún así, matan. Nunca vayas aquí pensando que una poza es solo agua parada entre rocas. Este lugar parece sacado de un anuncio de verano. Una piscina natural rodeada de paredes de piedra. Agua transparente. Gente sentada al borde con los pies colgando. Risas, fotos, sensación de refugio del calor. Es uno de esos sitios que se recomiendan de boca en boca, donde alguien dice, es perfecta, no cubre mucho y está fresquita. Y esa palabra, fresquita, esconde el verdadero peligro. Estamos en una poza natural del interior de España, en una zona de montaña muy visitada en verano. El acceso es sencillo. No hay que escalar ni usar material técnico. Llegan familias, grupos de amigos, parejas. El entorno transmite seguridad. No hay corrientes visibles. El agua parece tranquila, casi inmóvil. Pero lo que no se ve es lo que ocurre cuando el cuerpo entra de golpe. Estas pozas se alimentan de manantiales subterráneos y aguas de deshielo. Incluso en pleno agosto, la temperatura puede estar por debajo de los 10 grados. Desde fuera, no lo parece. El sol calienta la piel. El aire es agradable. El contraste engaña al cerebro. Y cuando alguien se lanza sin entrar poco a poco, el cuerpo entra en shock por agua fría. En 2021, un joven de 24 años llegó con amigos a una de estas pozas. Calor intenso, caminata corta
risas. Decidió tirarse desde una roca baja. Nada espectacular. Un salto limpio. En cuanto tocó el agua, su cuerpo reaccionó de forma automática. Inspiró de golpe. Los músculos se tensaron. El pecho se cerró. Intentó nadar hacia la orilla, y no respondió. El shock por frío no es una sensación, es una reacción fisiológica. El cuerpo entra en modo de emergencia. La respiración se acelera de forma incontrolable. El corazón late con fuerza. Los músculos pierden coordinación durante segundos críticos. En el agua, esos segundos son eternos. Desde fuera, sus amigos pensaron que estaba bromeando, que exageraba el frío. Vieron movimientos torpes, chapoteos breves. Luego, nada. Cuando se dieron cuenta de que no salía a la superficie, saltaron. Uno logró agarrarlo, pero estaba rígido, sin fuerza, apenas consciente. Sacarlo del agua costó más de lo esperado. La orilla parecía cerca, pero el cuerpo pesa distinto cuando no coopera. Murió poco después. No había corrientes. No había profundidad extrema. No había golpes. Solo agua fría y un cuerpo que dejó de obedecer. Estas pozas son especialmente traicioneras porque no parecen peligrosas en absoluto. La gente se sienta alrededor. Otros nadan tranquilamente después de entrar despacio, y eso refuerza la falsa sensación de seguridad. Pero no todos los cuerpos reaccionan igual. El shock depende de la diferencia térmica, del cansancio, del alcohol, del estado físico. Y cuando ocurre, no da margen para corregir. Además, muchas de estas pozas tienen paredes verticales. Salir no siempre es fácil. Las rocas están cubiertas de musgo y algas. Resbaladizas. Un cuerpo sin fuerza no encuentra apoyo. El agua fría sigue robando energía. Y el pánico hace el resto. Cada verano, los servicios de emergencia repiten las mismas advertencias. Entrar poco a poco. No saltar. No confiarse. Y cada verano ocurre lo mismo. Alguien se tira, solo una vez. Alguien subestima el frío. Alguien no vuelve a salir. Lo más inquietante es que minutos después de una tragedia, la poza vuelve a parecer perfecta. El agua sigue clara. El sol sigue brillando. Otros llegan, ven gente sentada tranquilamente y piensan que no hay peligro real. No saben que, hace poco, alguien dejó de respirar en ese mismo punto. España está llena de lugares así. Bellos, accesibles, refrescantes. Sitios que parecen hechos para disfrutar. Y que matan, no por violencia, sino por sorpresa. Y ahora entramos en la recta final. Los siguientes lugares ya no dependen solo de un error puntual o de una reacción del cuerpo. Dependen de estructuras, de decisiones humanas, de entornos donde la tragedia se repite una y otra vez. Nunca vayas aquí pensando que una carretera bonita es una carretera segura. Este lugar aparece en calendarios, anuncios turísticos y vídeos de viajes. Curvas elegantes, vistas espectaculares, el mar o la montaña extendiéndose a lo lejos. Es el tipo de carretera donde la gente baja la velocidad para mirar el paisaje, donde alguien dice, ¡qué maravilla conducir por aquí! Y precisamente por eso, este sitio ha sido escenario de tragedias que no parecen accidentes, hasta que miras con atención. Estamos en una carretera de montaña en España, estrecha, sinuosa, sin grandes rectas. No es una autopista peligrosa, ni un tramo famoso por carreras ilegales. Al contrario, es una vía secundaria, muy transitada por turistas, ciclistas y conductores que buscan disfrutar del entorno. El asfalto parece correcto, las curvas están señalizadas, todo transmite una sensación de control, pero esa sensación es falsa. El problema de esta carretera no es la velocidad extrema, es la confianza, la ilusión de que, si vas despacio, nada puede salir mal. Lo que muchos no entienden es que aquí, el peligro no viene de correr demasiado, sino de subestimar el entorno. El ángulo de las curvas, el viento lateral, el desgaste del asfalto, la caída de piedras desde la ladera. En 2020, una familia viajaba en coche por este tramo al mediodía. Día despejado, buena visibilidad, conducción tranquila. No iban rápido. El conductor conocía la zona. En una curva cerrada, redujo la velocidad como siempre.
pero no vio lo que había en el asfalto. Una fina capa de grava caída horas antes desde la montaña, casi invisible a simple vista. El coche perdió adherencia durante un segundo. Un segundo es suficiente. El volante dejó de responder como se esperaba. El vehículo se desplazó unos centímetros hacia el exterior de la curva. No fue un derrape violento. Fue algo sutil, engañoso. Cuando el conductor intentó corregir, ya no había margen. El coche golpeó el quitamiedos, lo superó y desapareció por el lateral. No hubo tiempo para reaccionar. No hubo maniobras heroicas. No hubo exceso de velocidad. El rescate confirmó lo que nadie quería aceptar. El accidente ocurrió a una velocidad moderada, en condiciones aparentemente seguras. El lugar no tenía fama de peligroso. No había antecedentes recientes, y sin embargo, el resultado fue fatal. Este tipo de tramos son especialmente traicioneros porque castigan los errores mínimos. Una piedra suelta, un animal que cruza, una racha de viento, un segundo de distracción mirando el paisaje. Aquí no hay arcén amplio, no hay espacio para corregir. La carretera no perdona porque fue construida adaptándose al terreno, no dominándolo. Los ciclistas también conocen bien este peligro. Muchos recorren estas rutas atraídos por la belleza y el desafío, pero compartir calzada con vehículos en curvas ciegas, con cambios bruscos de luz y sombra, aumenta el riesgo. Ha habido atropellos mortales en tramos donde nadie esperaba un coche o una bicicleta en ese preciso instante. Lo más inquietante es que, después de cada accidente, la carretera sigue abierta. El paisaje sigue siendo impresionante. Otros conductores pasan por el mismo punto sin notar nada extraño. No hay una marca visible que diga, aquí alguien perdió la vida. Solo asfalto, curvas y vistas espectaculares. España está llena de carreteras así. No son trampas evidentes, no parecen letales. Son bellas, agradables, incluso relajantes, pero están diseñadas para un margen de error muy pequeño. Y cuando ese margen se cruza, aunque sea por poco, el entorno no ofrece segundas oportunidades. Aquí, no mueres por imprudente extremo. Mueres por confiarte un instante. Y ya entramos en los últimos tramos de esta historia. Los próximos lugares no dependen de agua, ni de altura, ni de caminos. Dependen de algo aún más inquietante. Espacios que parecen completamente normales, cotidianos, hasta que dejan de serlo. Nunca vayas aquí pensando que un lugar abandonado es solo un edificio vacío. Este sitio no parece peligroso. No hay fuego, no hay agua, no hay alturas extremas. Es una estructura vieja, silenciosa, detenida en el tiempo. Desde fuera parece inofensiva, casi melancólica. A muchos les despierta curiosidad, a otros nostalgia. A algunos les parece el escenario perfecto para explorar un rato. Imen no aquí, Nachinae Tsasamae o Pasnae o Shipka. Estamos en un antiguo edificio industrial abandonado en España, uno de tantos que quedaron atrás cuando la actividad económica se movió a otro lugar. No está vallado de forma efectiva. No hay vigilancia constante. Las puertas están abiertas o forzadas. Desde fuera, todo parece estable. Las paredes siguen en pie. El techo, a simple vista, no muestra grietas alarmantes. El lugar da la impresión de estar vacío, pero no lo está. El peligro aquí no es lo que se ve, es lo que ya no aguanta. En 2018, un grupo de jóvenes entró en uno de estos edificios por curiosidad. Fotos, vídeos, exploración urbana. No iban a hacer nada extremo. No treparon grúas ni se asomaron a grandes alturas. Caminaban despacio, observando salas enormes, maquinaria oxidada, suelos cubiertos de polvo. El silencio era total. Todo parecía sólido, hasta que dejó de serlo. Uno de ellos pisó una zona del suelo que parecía normal. Hormigón viejo, cubierto de suciedad. Nada llamativo. Pero bajo esa capa había huecos invisibles, creados por años de filtraciones, óxido y abandono. El suelo cedió de golpe. No con ruido, no con advertencia. Simplemente se abrió. La caída no fue desde gran altura, pero fue suficiente.
El cuerpo impactó contra estructuras metálicas ocultas. El ruido alertó al resto. Corrieron. Intentaron ayudar. Pero el acceso era complicado. El polvo en el aire dificultaba la respiración. El edificio, al ser antiguo, tenía zonas con materiales peligrosos, restos de aislamiento, fibras que no deberían respirarse. El pánico hizo que nadie pensara con claridad. Cuando llegaron los servicios de emergencia, ya era tarde. El informe fue claro. El edificio no colapsó por completo. No hubo una explosión ni un derrumbe espectacular. Fue un fallo estructural puntual, imposible de prever sin un estudio técnico. Exactamente el tipo de fallo que convierte estos lugares en trampas mortales. No necesitas correr. No necesitas saltar. Solo necesitas pisar donde no debes. Y este no es un caso aislado. Cada año, en España, se registran accidentes graves y muertes en edificios abandonados. Fábricas, hospitales antiguos, hoteles a medio construir, naves industriales, personas que entran por curiosidad, otras que buscan refugio, algunas que simplemente pasan por ahí. El problema es que el abandono no es visible a simple vista. Las estructuras parecen firmes hasta que dejan de serlo. Además del riesgo de colapso, estos lugares esconden otros peligros silenciosos. Pozos abiertos cubiertos de polvo, escaleras sin barandillas, techos debilitados por el agua, cables sueltos, materiales tóxicos. En muchos casos, nadie sabe exactamente qué hay dentro, porque nadie se ha ocupado del lugar durante años. Lo más inquietante es que estos sitios están por todas partes, cerca de pueblos, a las afueras de ciudades, junto a carreteras transitadas. No parecen zonas prohibidas, no parecen mortales, parecen olvidadas. Y lo olvidado no da miedo, hasta que falla. Después de una tragedia, se coloca una valla, un cartel. A veces, con el tiempo, se rompe, se cae. Alguien vuelve a entrar, porque el edificio sigue ahí, quieto, silencioso, como si nada hubiera pasado. España está llena de espacios así. No figuran en guías turísticas, no aparecen en anuncios, pero atraen a quienes creen que el peligro siempre es evidente, siempre ruidoso, siempre extremo. Aquí no lo es. Aquí el peligro espera bajo una capa de polvo, bajo una losa vieja, bajo la idea equivocada de que no pasa nada, y aún queda uno más. El último lugar no es abandonado, no es antiguo, no parece peligroso en absoluto, y precisamente por eso es el más inquietante de todos. Nunca vayas aquí pensando que un lugar turístico está controlado, y por lo tanto, es seguro. Este sitio aparece en folletos, en redes sociales, en recomendaciones oficiales. Hay horarios, hay senderos marcados, hay gente entrando y saliendo todos los días. Todo transmite orden, normalidad, la sensación de que, si miles de personas pasan por aquí cada año, nada realmente grave puede ocurrir. Y sin embargo, este lugar ha demostrado lo contrario más de una vez. Estamos en una garganta natural de España, una de esas rutas estrechas excavadas por el agua durante miles de años. Paredes altas, pasarelas de madera y metal, el sonido constante del río abajo. El recorrido es espectacular. La mayoría de la gente camina tranquila, se detiene a hacer fotos, mira hacia arriba, impresionada por la altura de las rocas. Nadie piensa en peligro, porque todo parece preparado para el visitante. Pero la naturaleza no entiende de turismo. El problema de estas gargantas no es la altura en sí, es la combinación de espacio estrecho, roca suelta y clima cambiante. Las paredes que parecen sólidas se descomponen lentamente. Pequeñas piedras se desprenden sin aviso. Y cuando el espacio es estrecho, no hay dónde esquivar. No hay margen para reaccionar. En 2021, un hombre de 60 años recorría la pasarela con su familia. Iban despacio, hablaban, disfrutaban del paisaje. El día era bueno. No había viento fuerte ni lluvia. Nada fuera de lo normal. En un punto concreto, se detuvo unos segundos para mirar hacia arriba. Justo en ese instante, una piedra del tamaño de un puño se desprendió desde lo alto de la pared. No hubo ruido previo. No hubo advertencia.
La piedra cayó en vertical. El impacto fue inmediato. No dio tiempo a reaccionar. Las personas que estaban cerca tardaron unos segundos en entender qué había pasado. Todo había sido demasiado rápido. Los servicios de emergencia llegaron, pero la gravedad del golpe no dejó opciones. La tragedia ocurrió en un lugar donde, minutos antes, la gente caminaba sonriendo. Y este no fue un caso aislado. En estas gargantas, los desprendimientos pueden producirse incluso en días estables. La roca se dilata con el calor, se contrae con el frío. El agua se filtra en grietas invisibles. Con el tiempo, pequeñas secciones pierden estabilidad. No hace falta una tormenta ni un terremoto. A veces, basta con el paso del tiempo. Lo más inquietante es que no hay forma humana de prever exactamente cuándo ocurrirá. Las inspecciones reducen riesgos, pero no eliminan la incertidumbre. La roca no avisa, no cruje, no se mueve de forma visible, simplemente cae. Además, el entorno estrecho amplifica el peligro. Si alguien resbala, si se tropieza, si entra en pánico, no hay espacio para apartarse. Las barandillas ayudan, pero no protegen de lo que cae desde arriba. El sonido del río, constante, puede ocultar cualquier ruido previo. Y cuando miras hacia arriba, ya es tarde. Después de cada incidente, se revisa el recorrido. Se cierran tramos. Se refuerzan zonas. Con el tiempo, se reabre. La gente vuelve, porque el lugar sigue siendo hermoso, porque nadie quiere pensar que algo tan bien organizado pueda ser mortal, pero lo es. España está llena de espacios naturales adaptados al turismo que siguen siendo entornos salvajes en esencia. Por muy preparados que parezcan, no dejan de obedecer a leyes que no se pueden controlar del todo. El error es creer que la infraestructura elimina el riesgo, solo lo disimula. Aquí no mueres por imprudente, no mueres por desobedecer normas, mueres por estar en el lugar equivocado, en el segundo equivocado. Y ahora solo queda uno. El último lugar de esta historia no parece peligroso, no es extremo, no es salvaje. Forma parte de la vida cotidiana de miles de personas. Y precisamente por eso, es el más inquietante de todos. Nunca vayas aquí pensando que es solo parte de la ciudad. Este lugar no es remoto, no está en la montaña ni en la costa, no aparece en listas de sitios peligrosos. La gente pasa por aquí todos los días, en coche, a pie, a veces corriendo para no mojarse cuando llueve. Es tan cotidiano que nadie se detiene a pensarlo dos veces. Y precisamente por eso, este lugar ha matado más de lo que muchos imaginan. Estamos en un paso subterráneo urbano en España, uno de esos túneles que conectan barrios, que permiten cruzar bajo una carretera o una vía férrea. De día parece normal: asfalto, paredes de hormigón, señales, iluminación artificial. No hay nada que intimide. Es solo un atajo, una solución práctica, un sitio por el que siempre se ha pasado. El problema aparece cuando llueve. Estos pasos subterráneos están construidos en el punto más bajo del entorno. Funcionan como cuencos. Cuando cae mucha agua en poco tiempo, el sistema de drenaje no da abasto. El agua empieza a acumularse lentamente. Al principio, solo cubre el suelo. Luego, sube a los tobillos, después a las rodillas. Y en ese momento, muchas personas cometen el error fatal: seguir adelante. En 2019, durante una tormenta intensa pero no excepcional, un hombre de 47 años intentó cruzar uno de estos pasos en coche. No era una imprudencia evidente. Otros vehículos lo habían hecho minutos antes. El agua parecía manejable. Pensó que sería cuestión de segundos. Entró despacio, con cuidado. No llegó al otro lado. El nivel del agua subió de forma abrupta. En pocos minutos, el coche quedó atrapado. El motor se apagó. El agua empezó a entrar por las puertas. La presión dificultaba abrirlas. El pánico llegó rápido. Dentro de un vehículo, el agua no sube como en una piscina. Subida lenta, asfixiante, robando espacio y tiempo. Los testigos escucharon golpes, gritos breves, luego silencio. Cuando los servicios de emergencia lograron acceder, el túnel estaba completamente inundado. El coche quedó sumergido. El hombre murió ahogado a pocos metros de una salida que, minutos antes, parecía accesible.
No fue una riada espectacular. No fue un desastre natural masivo. Fue una combinación letal de agua, hormigón y confianza en la rutina. Y no es el único caso. Ha habido peatones que intentaron cruzar a pie, personas que subestimaron la fuerza del agua. Lo que parece una corriente baja puede derribarte fácilmente cuando no hay dónde apoyarse. El agua empuja, las paredes no ofrecen agarre, el suelo se vuelve invisible. Caer significa no poder levantarse. El túnel se convierte en una trampa cerrada, sin escapatoria lateral. Lo más inquietante es que, cuando la tormenta pasa, el lugar vuelve a la normalidad. El agua se drena, el túnel se seca, los coches vuelven a pasar. Nadie pensaría que ahí alguien murió. No queda marca, no queda señal, solo hormigón limpio y tránsito diario. Este es el tipo de lugar que cierra esta historia por una razón clara, porque demuestra que el peligro no siempre está lejos, no siempre está en lo salvaje, no siempre está en lo desconocido. A veces está integrado en la rutina. España está llena de puntos así, infraestructuras normales que funcionan bien, hasta que dejan de hacerlo, lugares donde la tragedia no viene de un acto extremo, sino de confiar en que hoy será igual que ayer, donde la gente muere no por ignorar el riesgo, sino por no verlo. Estos fueron 13 lugares de España que parecen inofensivos, pero matan. Algunos son hermosos, otros son cotidianos, todos son reales. Y si algo une a todas estas historias, es una idea sencilla y aterradora. El peligro más letal no es el que se anuncia con señales y ruido, sino el que se esconde detrás de lo familiar, detrás de lo que creemos conocer, detrás de la frase que más tragedias provoca en este país. Siempre se ha hecho así. Si llegaste hasta aquí, deja tu like y suscríbete, porque hay muchos lugares que no parecen peligrosos, hasta que lo son.